Desde mis primeros días como estudiante de ciencia, algo dentro de mí siempre me empujó a ir más allá de lo que estaba escrito en los libros. Quería comprender, no solo memorizar hechos, sino profundizar en el funcionamiento de la mente y el cuerpo, y descubrir cómo podemos aprovechar ese conocimiento para transformar nuestras vidas. Lo fascinante de la ciencia es que, aunque avanza constantemente, lo hace paso a paso, basándose en los descubrimientos y las ideas de aquellos que vinieron antes. Cada teoría nueva que se postula, cada avance que realizamos, se construye sobre una fundación establecida por mentes brillantes que cuestionaron lo establecido. Recuerdo una frase que siempre me ha resonado: si he visto más lejos, es porque estoy parado sobre los hombros de gigantes. Esta reflexión, atribuida a Isaac Newton, encapsula a la perfección mi enfoque hacia la vida y la ciencia. No estamos solos en nuestro viaje hacia la comprensión del cerebro y la mente. Estamos continuando un legado de innovación y descubrimiento iniciado hace siglos por algunas de las mentes más brillantes de la historia. Es fácil olvidar lo conectados que estamos con estos gigantes cuando nos sumergimos en los avances tecnológicos y científicos de hoy. Pero si tomamos un momento para reflexionar, nos damos cuenta de que muchos de los conceptos que consideramos normales en la actualidad, como la neuroplasticidad y el potencial ilimitado de la mente, eran en su momento descubrimientos revolucionarios que desafiaron las creencias convencionales. Inspiración de los pioneros científicos. Para mí, el camino hacia el entendimiento del cerebro no solo está guiado por lo que he aprendido a través de mis propias investigaciones, sino por los gigantes cuyas ideas nos han permitido llegar a donde estamos hoy. Sus descubrimientos no solo cambiaron la forma en que entendemos el universo, sino que, más importante aún, nos brindaron una nueva perspectiva sobre nosotros mismos y nuestra capacidad de evolucionar. Figuras como Isaac Newton, Albert Einstein y Santiago Ramón y Cajal, entre otros, me inspiran continuamente. Ellos tuvieron la audacia de cuestionar lo que la sociedad aceptaba como la verdad absoluta, y gracias a su tenacidad, hoy podemos explorar las increíbles capacidades de la mente humana. Es en este contexto que quiero abordar este capítulo. No estamos comenzando desde cero. Somos herederos de siglos de avances y descubrimientos que han desafiado los límites de la percepción humana. Y hoy tenemos la oportunidad no solo de entender ese conocimiento, sino de llevarlo un paso más allá, utilizando esta base científica para transformar nuestras vidas desde lo más profundo de nuestra mente. El legado de la neuroplasticidad. Cuando comencé a estudiar el cerebro humano, uno de los mayores descubrimientos que transformó mi perspectiva fue el concepto de neuroplasticidad. Durante años, la ciencia consideraba que el cerebro humano era una estructura fija e inmutable, especialmente después de la infancia. Creíamos que, una vez alcanzada la edad adulta, nuestras conexiones neuronales estaban prácticamente establecidas, y cualquier cambio significativo en la estructura cerebral era imposible. Pero, como ocurre con muchos otros avances en la ciencia, todo eso cambió cuando unos pioneros decidieron desafiar esa idea. La neuroplasticidad nos demostró que el cerebro no es un órgano rígido, sino uno maleable y adaptable, capaz de reorganizarse y generar nuevas conexiones a lo largo de toda nuestra vida. Esto significa que no estamos predeterminados a vivir bajo las limitaciones de nuestras experiencias pasadas, traumas o patrones de pensamiento. Podemos cambiar, tanto física como mentalmente, porque nuestro cerebro tiene la capacidad de reescribir su propia estructura en respuesta a nuestros pensamientos, comportamientos y experiencias. Este hallazgo marcó un antes y un después en la neurociencia. Las implicaciones de la neuroplasticidad son vastas. No solo significa que podemos recuperarnos de lesiones cerebrales, sino que también podemos reentrenar nuestras mentes para superar hábitos negativos,
transformar patrones emocionales y mejorar nuestras habilidades cognitivas. Al comprender esto, me di cuenta de que la transformación personal no es solo un deseo, sino una posibilidad concreta, respaldada por la ciencia. Los pioneros de la neuroplasticidad. No puedo hablar de neuroplasticidad sin rendir homenaje a aquellos que desafiaron las creencias arraigadas de su tiempo y abrieron el camino para este conocimiento. Uno de los pioneros más influyentes fue el neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal, quien, a principios del siglo XX, sugirió que las neuronas eran capaces de establecer nuevas conexiones a lo largo de la vida. Cajal fue uno de los primeros en comprender que el cerebro no era una estructura fija, sino que estaba en constante cambio. Aunque su teoría fue controvertida en su momento, hoy reconocemos que estaba en lo cierto. Más adelante, investigadores como Michael Merzenich continuaron este legado. Merzenich, a quien a menudo se le llama el padre de la neuroplasticidad, realizó estudios innovadores que mostraban cómo el cerebro podía reorganizarse después de una lesión o una pérdida sensorial, como la sordera. Sus descubrimientos no solo revolucionaron la medicina, sino que también ofrecieron esperanza a aquellos que, hasta ese momento, creían que sus limitaciones eran permanentes. El poder de la transformación consciente. La neuroplasticidad nos ha dado algo más que un simple entendimiento de cómo funciona el cerebro. Nos ha dado el poder de tomar el control de nuestro propio destino. Al entrenar nuestra mente con intenciones conscientes, podemos reestructurar nuestro cerebro para adaptarnos a nuevas realidades, cambiar nuestras respuestas emocionales y crear nuevas oportunidades en nuestras vidas. Este concepto también trae consigo una gran responsabilidad. Saber que somos capaces de cambiar también nos hace responsables de las decisiones que tomamos. No podemos seguir culpando al pasado, ni a las experiencias que nos formaron, porque sabemos que, con esfuerzo y dedicación, podemos cambiar la forma en que nuestras neuronas se conectan y, por lo tanto, cambiar nuestras vidas. Uno de los mayores legados de la neuroplasticidad es que somos más que víctimas de nuestro entorno o de nuestras circunstancias. Tenemos la capacidad de influir activamente en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Esto no es solo una teoría filosófica o un ideal motivacional, sino un hecho probado científicamente. El cerebro cambia y con él, nosotros también. El poder de cuestionar lo incuestionable. Si hay algo que me ha enseñado mi trayectoria en el estudio del cerebro, es que para progresar en cualquier área de la vida, debemos aprender a cuestionar lo que damos por hecho. La ciencia, la medicina, incluso la forma en que entendemos nuestra mente y nuestro cuerpo, no son más que constructos que hemos ido elaborando a lo largo del tiempo, basándonos en los conocimientos que teníamos en cada momento. Pero, ¿qué ocurre cuando esos conocimientos se quedan obsoletos? ¿Qué pasa cuando las creencias que sosteníamos como verdades absolutas ya no nos sirven? Uno de los momentos más reveladores para mí fue cuando comencé a cuestionar lo que creía saber sobre el cerebro humano. Durante años, la ciencia sostenía que el cerebro era una máquina fija e inmutable. Se nos enseñaba que nuestras conexiones neuronales eran estáticas y que al llegar a la edad adulta, nuestras posibilidades de cambio y crecimiento mental eran mínimas. Pero algo dentro de mí no estaba conforme con esa idea. ¿De verdad nuestras mentes están tan limitadas? Me preguntaba si eso realmente tenía sentido, dado lo complejo y vasto que es el cerebro humano. Al atreverme a cuestionar lo que parecía incuestionable, descubrí que había algo más. Y no estaba solo. Otros científicos, investigadores y visionarios a lo largo de la historia también se habían atrevido a desafiar las creencias de su tiempo, abriendo nuevas puertas al conocimiento. La neuroplasticidad, por ejemplo, surgió precisamente porque alguien se atrevió a preguntarse: ¿y si el cerebro puede cambiar?
Ese simple acto de cuestionamiento desencadenó una revolución en la forma en que entendemos el funcionamiento de la mente. Cuestionar es la clave del progreso. Si aceptamos todas las ideas sin más, dejamos de evolucionar. La historia está llena de ejemplos en los que aquellos que rompieron con el pensamiento convencional lograron cambios trascendentales. Galileo Galilei desafió las creencias geocéntricas de su tiempo y, gracias a su coraje para cuestionar, transformó nuestra comprensión del cosmos. Einstein, con su teoría de la relatividad, no solo alteró las leyes de la física, sino que también nos mostró que lo que hoy consideramos imposible puede ser una realidad mañana. ¿Por qué tememos cuestionar? Cuestionar lo establecido puede ser aterrador. Nos enfrentamos a la posibilidad de sentirnos incómodos, de poner en duda lo que hemos creído toda la vida y de confrontar a quienes nos rodean. En mi propia experiencia, me di cuenta de que gran parte del miedo que sentimos al desafiar el statu quo proviene de la incertidumbre. Nos gusta sentir que estamos seguros, que tenemos el control de nuestras vidas y que comprendemos cómo funciona el mundo. Pero la verdadera magia ocurre cuando dejamos de aferrarnos a esas ideas rígidas y nos permitimos explorar nuevas posibilidades. El cerebro humano está diseñado para crear patrones. Le gusta lo conocido, lo predecible, lo que nos mantiene a salvo. Pero, ¿qué pasa si esos patrones se han convertido en jaulas que limitan nuestro potencial? Es en ese momento cuando el acto de cuestionar se vuelve más crucial que nunca. No solo nos permite derribar barreras mentales, sino que también nos abre la puerta a un proceso consciente de evolución. El cuestionamiento como herramienta de transformación. Cuando comencé a cuestionar las creencias limitantes sobre la capacidad de nuestra mente para cambiar, no solo estaba desafiando ideas científicas, sino que también estaba desafiando mi propia programación mental. Al hacerlo, me di cuenta de que el cuestionamiento es una herramienta fundamental para la transformación personal. Cada vez que nos atrevemos a preguntar ¿y si?, abrimos la puerta a un nuevo paradigma. El poder de cuestionar lo incuestionable va más allá de la ciencia. Es una filosofía de vida. Si queremos cambiar nuestras circunstancias, debemos empezar por cuestionar nuestras propias creencias. Preguntarnos si lo que pensamos sobre nosotros mismos, nuestras capacidades o nuestras limitaciones, es realmente cierto. Muchas veces vivimos atrapados en pensamientos automáticos que asumimos como verdad sin nunca haberlos desafiado. ¿Y si no somos tan incapaces como creemos? ¿Y si las barreras que pensamos que nos limitan solo existen en nuestra mente? Al romper esos patrones de pensamiento, damos el primer paso hacia una vida llena de posibilidades. No estamos atados a lo que nos dijeron que era verdad, sino que tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. El coraje de pensar diferente. Uno de los principios más importantes que aprendí en mi viaje personal fue que tener el coraje de pensar diferente no solo transforma nuestras vidas, sino que también puede influir en la vida de los demás. Cuando nos atrevemos a ver las cosas desde una nueva perspectiva, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Y así, colectivamente, podemos provocar un cambio real en el mundo. Mi desafío para ti es este. Cuestiona todo. Cuestiona lo que siempre te han dicho. Cuestiona las creencias que has aceptado sin pensar. Y cuestiona incluso tus propios pensamientos. Porque solo cuando nos atrevemos a hacerlo, comenzamos a ver el verdadero potencial que tenemos dentro. El futuro de la mente humana. El ser humano siempre ha estado en una búsqueda constante de expansión y evolución. Desde el momento en que empezamos a comprender nuestro entorno, hasta los avances más recientes en neurociencia y tecnología, nuestra mente ha sido la herramienta fundamental que nos ha permitido explorar nuevas fronteras. Sin embargo, lo que hemos logrado hasta ahora es solo el comienzo. El futuro de la mente humana promete ser algo mucho más vasto, mucho más increíble de lo que hemos imaginado.
Al observar cómo funciona el cerebro hoy en día y teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido sobre la neuroplasticidad, es evidente que nuestra capacidad de transformación es prácticamente ilimitada. Si en las últimas décadas hemos descubierto que podemos cambiar la estructura y el funcionamiento del cerebro a través de nuestras experiencias, pensamientos y emociones, entonces, ¿qué nos depara el futuro cuando dominemos plenamente estas habilidades? Uno de los aspectos más emocionantes de este futuro es la sinergia entre la ciencia y la espiritualidad. Durante mucho tiempo, estas dos áreas han estado en conflicto, pero ahora estamos comenzando a entender que ambas pueden complementarse y ofrecer una visión más completa de lo que es posible para la mente humana. Los avances científicos en neurociencia y física cuántica están revelando lo que las antiguas tradiciones espirituales siempre han sabido, que la conciencia tiene un papel central en la creación de la realidad. La evolución de la conciencia. A medida que evolucionamos, es inevitable que nuestra conciencia también lo haga. En el futuro, aprenderemos a expandir nuestros estados de conciencia de manera intencional, a conectarnos con partes más profundas de nosotros mismos y del universo. No solo nos limitaremos a comprender el mundo físico, sino que también desarrollaremos una comprensión más amplia del campo cuántico y de las energías que nos rodean. En el futuro de la mente humana, seremos capaces de trascender las limitaciones físicas y de utilizar la mente de formas que hoy solo podemos empezar a imaginar. Piensa en ello por un momento. Si logramos, a través de la práctica, controlar nuestra mente consciente para que funcione en armonía con las leyes del universo, seremos capaces de manifestar realidades más alineadas con nuestros deseos más profundos. Esto no se trata de magia ni de ciencia ficción, sino de un nuevo nivel de entendimiento sobre cómo funciona el cerebro en relación con la energía del campo cuántico. Hoy en día, apenas estamos comenzando a rascar la superficie de lo que es posible. Pronto, con investigaciones más profundas y el desarrollo de nuevas tecnologías que nos permitan visualizar y medir los campos electromagnéticos de la mente, tendremos la capacidad de acceder a niveles superiores de conciencia de manera más sencilla y rápida. Imagina poder conectarte de manera más directa y consciente con tu propio cerebro para optimizar su funcionamiento, reprogramar patrones de pensamiento limitantes y desbloquear capacidades cognitivas avanzadas. La integración de la tecnología. Otro aspecto fascinante del futuro de la mente humana es la integración de la tecnología con nuestras capacidades mentales. Ya estamos viendo los primeros pasos con las investigaciones en interfaces cerebro-computadora, BCI por sus siglas en inglés, que permiten que el cerebro se conecte directamente con dispositivos electrónicos. A medida que esta tecnología avance, las posibilidades se expandirán enormemente. En el futuro, podríamos ver cómo la tecnología potencia nuestras habilidades cognitivas. Imagina poder aumentar tu memoria, aprender nuevas habilidades o adquirir conocimientos complejos en cuestión de minutos gracias a la integración de tu mente con sistemas tecnológicos avanzados. Aunque esta idea pueda parecer futurista, ya estamos viendo avances que sugieren que este tipo de sinergia entre cerebro y tecnología es solo cuestión de tiempo. Pero lo que es aún más interesante es que, a medida que profundicemos en la conexión entre la mente y la tecnología, también seremos más conscientes del poder intrínseco de nuestra propia mente, sin necesidad de depender completamente de herramientas externas. Aprenderemos a utilizar la mente con tal maestría que las herramientas tecnológicas serán complementarias, no esenciales. En otras palabras, descubriremos que somos capaces de hacer cosas con nuestra mente que hoy en día parecen imposibles, sin necesidad de apoyarnos en la tecnología para alcanzar esos logros. La responsabilidad del futuro. Con este enorme potencial, también viene una gran responsabilidad.
El futuro de la mente humana no solo será una cuestión de desarrollo tecnológico o científico, también será una cuestión ética y espiritual. A medida que ganemos más poder sobre nuestras mentes y nuestra realidad, será fundamental que ese poder se utilice de manera consciente y responsable. Si podemos cambiar nuestras mentes y nuestro entorno a través de la intención y la conciencia, también debemos ser conscientes del impacto que esto tendrá en el colectivo. Nuestra responsabilidad será la de utilizar estos avances para el bien común, para ayudar a la humanidad a evolucionar hacia un nivel superior de existencia. Será crucial que enseñemos a las futuras generaciones cómo utilizar este conocimiento y poder con sabiduría y compasión. La transformación de la mente humana no es un fin en sí mismo, sino un medio para crear un mundo mejor, más equilibrado y más en sintonía con las leyes naturales del universo. El potencial sin límites. En resumen, el futuro de la mente humana está lleno de posibilidades ilimitadas. A medida que sigamos aprendiendo sobre el cerebro, la neuroplasticidad y cómo la mente interactúa con el mundo cuántico, seremos capaces de realizar hazañas que hoy solo podemos soñar. El potencial de la mente es vasto, y lo único que nos limita es nuestra capacidad de imaginar y creer en lo que es posible. Si estamos dispuestos a cuestionar las viejas creencias, a explorar lo desconocido y a integrar ciencia y espiritualidad, el futuro que nos espera será extraordinario. Gracias por acompañarme en este segundo capítulo del libro Desarrolla tu cerebro, del Dr. Joe Dispenza. Me gustaría leerte en comentarios. Puedes dejarme un me gusta si te ha interesado este material y puedes suscribirte si aún no lo has hecho para poder recibir notificaciones para el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta pronto.